Hey, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Tian y sean muy bienvenidos a este espacio de reflexión y conocimiento. Hoy, después de más de 1 año y medio, estoy de vuelta con un nuevo video. Espero que lo disfruten mucho. El tema que desarrollaremos en este podcast es la continuación de uno anterior, el cual les dejo aquí el link en la descripción. Si no lo han escuchado, no se preocupen, no es necesario para entender pero se los recomiendo ampliamente. Pues hoy responderemos y desvelaremos el misterio más grande de la religión católica. ¿Quién es Dios realmente? ¿Dios realmente existe? ¿O nosotros lo hemos creado? ¿Cómo se sienten al escuchar estos cuestionamientos? Quizá hay algunos entre ustedes sintieron ya como un poco de rechazo, así como otros habremos sentido cómo esta pregunta resuena dentro de nosotros desde hace un tiempo. También quiero que sepan que para mí valoro mucho las diferentes opiniones y todo lo que expreso siempre lo hago con mucho respeto. Pues cada quien tiene una verdad dentro de sí. Una verdad que resuena sutilmente desde el corazón. Y es nuestro deber escucharla y alinearnos en mente, cuerpo y espíritu a ella. Ese es el sentido de la vida, pues es la verdad la que nos hará libres. La verdad es el camino, debe serlo. Es el principio y fin que guiará a nuestros corazones hacia un mundo mejor. Así que, escuchen su propia verdad, pero nunca dejen de cuestionársela. Así como las creencias. Pues, desde los inicios de nuestra mente primitiva, cuando comenzábamos a concebir la idea del yo y los otros como una sociedad dentro de un espacio y un tiempo, surgía con esta idea una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? Así como en uno de los relatos más antiguos que conocemos hoy en día, una epopeya mesopotámica, Gilgamesh, del aproximadamente 3000 a.C., hace más de 5000 años, hace 180 generaciones humanas. Esta obra narra la historia de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey, pero era un rey como ningún otro. Era el más alto, el más fuerte, el más poderoso de todos los humanos. Por algunos motivos, Gilgamesh despertó la ira de los dioses, quienes en forma de venganza mandaron a Enkidu, que originalmente era una bestia que estaba originada a pelear contra él. Pero lo que pasó es que Enkidu fue conociendo poco a poco los humanos y se convirtió como uno más de nosotros. Una vez peleó con Gilgamesh y fue una batalla que duró días y días y ninguno de ellos ganaba. Entonces decidieron terminar la pelea y fueron amigos y empezaron a salir afuera en búsqueda de aventuras. Sus aventuras fueron innumerables, pelearon contra gigantes, contra escorpiones de piedra, pero en un momento de su travesía, Enkidu muere. A partir de esto, esta historia casi fantástica de héroes buscando aventuras, da un giro por completo y de repente Gilgamesh comienza a preguntarse ¿por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? Entonces, a partir de esto, Gilgamesh emprende una búsqueda por la vida eterna. Esta es una historia antiguísima, de las primeras de las que tenemos registro. Pero es igualmente los egipcios, los sumerios, los babilónicos, africanos, asiáticos, europeos, americanos y todos todititos tenemos relatos de creación. Pero bueno, tampoco hace falta irnos tan lejos. El propio relato de Adán y Eva no es más que otro mito simbólico de creación humana por un ser supremo que dejó parte de sí en ellos. Que si fuimos de barro, que si fuimos de maíz, que si surgimos de la palabra, al final todos hablan de lo mismo. A continuación voy a leer el relato bíblico del Génesis del 2 al 3, que habla de Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios. Y bueno, el relato dice así: Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida.
A él le brindó de varios árboles y animales, a los que el hombre le puso nombre, y se sirvió de ellos. Pero este hombre estaba solo, y por eso, de su costado, Dios lo dividió. Y surgió la mujer, y les dispuso un gran jardín al oriente de Edén, todo menos los árboles del centro, el árbol del conocimiento de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. De todo lo que habría ahí podrían comer, salvo de aquellos 2 árboles. Orden que acataron por un tiempo, puesto que después, un animal, el más astuto, los hizo dudar. Era el animal más astuto de todos los animales, la serpiente, la cual les dijo: Dios no quiere que de ella coman, puesto que si lo hacen, abrirán sus ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y dudaron, pero comieron del fruto, y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Ahora podían distinguir su bien de su mal. A lo lejos escucharon que se acercaba la voz de Dios, quienes enseguida se escondieron detrás de un arbusto. Dios se acercó y les dijo: ¿pero qué hacen ahí metidos? Y respondieron: es que estamos desnudos. Dios les dijo: ¿pero quién te ha enseñado a ti que estás desnudo? Entonces Dios se dio cuenta que habían comido el fruto, y los castigó. Le dijo a Adán que ahora la comida de la que él comiera le costaría su sudor, su sangre y sus lágrimas, y por ella se lamentaría. A Eva le dijo que a partir de ahora sufriría tanto en el parto, y a la serpiente la condenó para siempre a arrastrarse sobre su panza toda la vida. Entonces Dios desterró a los hombres del Edén, cubriendo la entrada con unos querubines que revolvían una espada en llamas para guardar al árbol de la vida. Entonces el paraíso se cerró detrás de ellos, y la humanidad comenzó su andar fuera del Edén. Este es el relato bíblico del Génesis de la creación. ¿Alguna vez lo habían escuchado? Sí, ¿es como lo recordaban? ¿Algo les interesó de este relato particularmente? A mí me gustaría de esto rescatar ciertos puntos. Pues los relatos religiosos debemos leerlo entre líneas, entender la verdad tras la verdad. Y hay que comenzar entendiendo que estos relatos son mitos. Y un mito no es verdadero ni falso, es un mito. Y lo que lo hace serlo es su naturaleza simbólica, una representación. En el relato de Génesis anterior se nos habla del origen del hombre, del ser humano. Y de esto nos dice que fuimos creados del polvo de la tierra y del soplo divino. Entiéndase por soplo lo siguiente: soplo proveniente de la acción de soplar, de dar aliento, de dar espíritu. Antiguamente se entendía que el alma como un soplo, pues lo primero que se hace al llegar a este mundo es respirar, y lo último que se hace es exhalar. Entonces, esta primera parte nos habla de una naturaleza profundamente dual, creados y provenientes de los 2 mundos, el material y el espiritual. Pero ese mundo espiritual dentro de nosotros es proveniente de Dios mismo. Tenemos parte de Dios en nosotros. Él nos dotó de mente y de cuerpo. Solo un pequeño paréntesis a la siguiente parte, porque si no, después dicen que la mujer fue creada de nuestra costilla. Realmente esto se debe a un error de traducción del hebreo, shela, que puede usarse tanto como costilla como costado o lado. Esta retraducción podría decirnos más bien que la mujer fue creada del lado del hombre, algo más igualitario y mucho más estrecho. Ellos, la humanidad, dispuso de todos los animales y frutos del paraíso, todos salvo el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿No les parece interesante? No solo era un fruto prohibido, un fruto que les daría del conocimiento del bien y del mal. Todo era de ellos, salvo aquellos 2,
Y eso hacía que mientras que todo era nuestro a partir de entonces, ya no existía nada más que esos 2 árboles. Es como si llegaras a una mansión gigantesca, padrísima, y ves una puerta medio dañada y te dicen: todo aquí es tuyo y lo puedes usar como quieras y puedes entrar a donde quieras y nadie te va a decir nada, menos esa puerta. Esa puerta no la puedes ni ver, no te puedes acercar. Pues a partir de ese momento, todo el resto de la mansión desaparece y toda nuestra atención está por completo en esa puerta. Pero esta orden la acatamos. Y dentro de nosotros surgió una voz, la voz de la serpiente, la voz egoica, la voz más terrenal, proveniente del animal más astuto. ¿Pero quién es el animal más astuto? Pues ¿quién podrá serlo? ¿Quién podrá ser el animal más inteligente de todos? Pues que no nos la cromamos todo el tiempo y decimos que lo que nos diferencia del resto de los animales es que somos animales racionales. Bueno, pues no, yo creo que no somos tan racionales como nos gustaría pensarlo. Sí somos animales que a veces razonan. Y lo que nos diferencia de otros animales, bueno, habría que preguntarnos de qué otros animales, ¿no? Porque si hablamos quizá de un pájaro, podemos decir que nosotros ciertamente no tenemos plumas, tampoco tenemos alas, ni la capacidad de volar, pero ¿qué tal si habláramos de una ballena? O de un perro o un gato. Bueno, serían cosas diferentes. Igual que la ballena tendrá cosas que los diferencian del gato del perro, el perro del pájaro, el pájaro del humano, y así consecutivamente. Pero bueno, volviendo al punto, pues sí, somos nosotros el animal más astuto de todos. Y la voz que habló dentro de nosotros fue la voz de la serpiente. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que estamos hablando de un mito, un relato simbólico. Bueno, pues la serpiente justo es el animal más terrenal, o sea, ¿qué más terrenal que arrastrarse por la tierra? Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, el mito que tenemos también de la bandera y todo esto, de la tierra prometida con el águila y la serpiente. ¿Qué podría simbolizar eso, no? Una serpiente que está siendo comida por un águila, ¿no? El animal más terrenal contra uno de los animales que vuela más alto. Pues todo esto son relaciones simbólicas, la unión entre una dualidad de la que hablaremos más adelante. Pero bueno, el caso es que escuchamos esa voz, y esa voz nos hizo dudar. La voz de la serpiente que nacía dentro de nosotros nos susurró: Dios no quiere que la coman, porque al hacerlo abrirán sus ojos y serán como dioses, diferenciarán del bien y del mal. Entonces comimos del fruto, pero de uno solo de los árboles. Y de inmediato sucedió. Diferenciaron el bien del mal, el presente del pasado, lo que somos de lo que no somos, lo que sentimos, miedo, vergüenza, dolor, deseo, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Con miedo se escondieron en un arbusto. ¿Qué representa el estar desnudo? ¿Por qué estábamos desnudos? ¿Por qué estábamos encuerados? Recordemos la naturaleza simbólica del mito. ¿Por qué de pronto nos dio miedo estar como siempre habíamos estado? ¿Qué sentido? Nos sentimos avergonzados de estar como llegamos a este mundo, en la naturaleza en la que Dios nos creó. Nos creímos pecadores, sentimos culpa y temor, nos sentimos vulnerables ante un peligro inexistente. De pronto tuvimos miedo de morir. ¿Qué es morir? ¿Morir? ¿Morir? ¿Y qué es vivir? Bueno, pues no comimos del árbol de la vida. No teníamos el conocimiento de qué es lo que era la vida. Pero sí poseíamos el conocimiento del bien y del mal. ¿Pero qué hubiera pasado si también hubiéramos comido de su fruto, del fruto del árbol de la vida? Volvamos a la pregunta que nos hizo Dios: ¿quién te ha hecho creer que estás desnudo? Que había algo a lo que temerle, que había algo de lo que huir, que había algo contra lo que pelear, que había alguien a quien amar. ¿Quién me ha hecho creer que hay algo que no fuera yo? Fue ese el pecado original: creer, dudar. Si se dan cuenta, desde que la serpiente nos dijo dudamos de Dios,
Desde antes de comer el fruto dudamos de la intención de Dios, es decir, tuvimos una concepción de un posible mal en el ente que nos había creado. Creímos que había una posibilidad de que Él fuera malo. Pero entonces, si pudimos pensar en el bien y el mal desde antes de comer el fruto que nos daría ese conocimiento, solo confirma lo que decía anteriormente, que el pecado original fue creer que había algo más, algo que no fuera nuestro, algo que no fuera yo. Pero si es todo así, entonces ¿quién es la serpiente? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Pues la serpiente, el animal más terrenal, cuando avanza, lo hace siempre arrastrándose en el suelo. Y como una voz que se escabulle, se escucha como un pequeño susurro que nos hace dudar, temer, sufrir o desear. Esta fue la misma voz que nos engañó, la misma voz que nos hace dudar. Pero ¿qué voz nos permite dudar? Pues la nuestra mente. Fuimos nosotros mismos quienes nos hicimos dudar de la verdad más grande. Todo siempre se ha tratado de mí. Siempre todo ha sido yo y nada más. El mundo sí gira alrededor de ti. Somos nosotros mismos quienes nos engañamos, quienes decidimos ponernos un velo que nos taparía los ojos y nos haría olvidar. Comer del fruto entonces no nos haría como dioses, más bien nos haría olvidar que siempre lo hemos sido. Somos la creación tomando conciencia de sí misma. Ahora, les pido que se queden con este último concepto. Somos la creación haciendo conciencia de sí misma. Quédense con esto un momento. Conciencia. Conciencia debemos hacer sobre lo que se nos dice que es Dios. Pues se nos dice que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Pero ¿cómo es que un ser con esas cualidades pueda existir? Omnipresente es que está en todas partes al mismo tiempo. Omnipotente es que lo puede todo, nada lo detiene. Y omnisciente es que es consciente de todo. Pero la única forma de que un ser esté en todas partes, en todo momento, implica que no está limitado por nada. No como un ser finito, que ocupa una extensión específica en un espacio-tiempo determinado. Para que un ser así exista, no puede tener un inicio ni un fin. Por lo tanto, si existe, debe ser inmaterial. Y también debe ser infinito. Por lo tanto, la única forma en que un ser pueda estar en todo espacio y todo momento es que este ser sea el fundamento mismo del espacio y del tiempo. Es decir, su ser no depende de ellos, sino ellos dependen de él. Pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es él? Son solo proyecciones de sí mismo, es decir, no hay él y ellos. Solo es él. Dios es todo, es la unidad, es el uno. ¿La unidad? ¿Sí? La unidad es una. Entonces, este uno, esta unidad, no puede estar fragmentada. Todo es esta misma unidad. No tiene partes, lo es todo. Lo eres tú, lo somos yo, todo eres yo. Yo. Somos la creación haciendo conciencia de sí misma. Somos el propio universo experimentándose. Somos Dios, todos, todo. El pecado original fue pensar que había algo más que el yo, y no importa cómo quieras verlo. Por eso se representa a Dios en un triángulo con un ojo adentro. Porque un triángulo, no importa cuánto lo gires, siempre tendrá una punta hacia arriba. Es decir, que todo lo que vemos es una proyección hacia arriba. Este tiene 3 lados. ¿Por qué tiene 3 lados? Bueno, pues este se crea y se conoce a sí mismo en una condición dual, una condición contradictoria, pero de alguna forma está unificada. Es un proceso profundamente dialéctico. ¿Se dan cuenta? Por eso el 3 es tan importante dentro de la religión. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Eso es el 3. El yo, el tú, el soy. Todas una expresión de Dios. Todas son Dios. Yo soy el que soy, según se menciona en la Biblia. Esto viene de Yahvé, que después se transformó en Jehová, y viene del hebreo.
pero justo significa el ser que es absoluto, el ser que es. Estas escrituras en hebreo se conocen como el tetragramatrón. En hebreo realmente esta estructura lingüística no puede realmente pronunciarse, porque está conformada por 4 consonantes distintas. Por eso es tetragramatrón. ¿Por qué? Porque tetra viene de 4 y grama de letras. Ahora sí todo hace más sentido, ¿no? Pero ¿se dan cuenta de todo lo que implica que todo seas tú? O sea, ¿cuántas cosas pierden por completo todo su sentido? ¿Por qué temer? ¿A quién temer? ¿De quién huir? ¿Contra quién pelear? ¿A quién buscar? ¿A quién esperar? ¿Qué desear? Y al final, lo único que sí tiene sentido es amarte. Amor. El amor es la última verdad. El amor es el sentimiento original, del cual todo se origina. El amor es cómo se siente ser uno, cómo se siente ser el todo. Y es por esto que Dios, que tú eres amor. Hey, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero de todo corazón que te haya gustado este episodio. Te agradezco por prestarme tus oídos y tu atención unos momentitos. ¿Qué tal les pareció este episodio? ¿Habían pensado así alguna vez de la religión? Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y ojalá les haya hecho reflexionar y cuestionar un poco. Si les gustó, suscríbanse. Tengo ya unos pocos videos grabados en mi canal. Síganme en mis redes sociales, que se las dejo todas aquí abajo en la descripción. Y igual, me gustaría saber, ¿les quedó alguna duda de lo que mencioné en este capítulo? Me gustaría saber qué les hizo pensar. ¿Tienen alguna sugerencia de algún tema nuevo? Todo esto me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Igual, si gustarían que les desarrollara algún tema en específico, pueden ponérmelo aquí en los comentarios o también, ya sea por mis redes sociales, mándenme un mensaje, no hay problema, con confianza. Y bueno, pues llegamos a su fin. Nuevamente se los agradezco mucho. Quiero que sepan que les mando mucha luz, mucho amor. Les deseo todo lo mejor. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Adiós.